La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de cirugías estéticas para la belleza y el rejuvenecimiento. Con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Vamos a ver esta placa que dice lo siguiente sobre el tema que vamos a hablar. La cirugía estética brinda opciones de procedimientos con resultados naturales para lograr el rejuvenecimiento y mejoramiento de la apariencia de diversas partes del cuerpo. Siempre es importante la evaluación previa de un especialista calificado que proporciona al paciente la información necesaria sobre los resultados y realizar un procedimiento que garantice la conformidad en la relación médico-paciente. Es tan importante todo esto que vamos a hablar porque generalmente uno dice, cirugía estética, plástica, a lo superficial. Sí, no vas ahí a meterte adentro del organismo cortando órganos ni nada, pero sí es algo, no es nada superficial, es algo muy importante porque implica la vida, cambia la vida de la persona. Quien ya se mira al espejo y encuentra algo que no le gusta y todos los días encuentra lo mismo, quiere una cirugía estética, pero no todo el mundo se puede hacer. De eso vamos a hablar también en el programa con nuestro invitado, doctor Julio Recalde, que ya les presento, les recuerdo, mejor dicho, el currículum del doctor. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, es residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisas Paraguay. Le saludamos al doctor Julio Recalde. ¿Qué tal, doc? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Vivi, por recibirme aquí en tu casa y atento a las preguntas y consultas de la audiencia. Tu casa es, doctor, el doctor en casa, así mismo. Bueno, sí, tenemos muchas consultas, muchas preguntas que vamos a hacer, pero qué importante es lo que decía la placa, ese convencimiento del paciente, el estar en la misma página del libro con el médico que le va a operar. Exactamente. Es muy importante que el paciente exprese qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, de modo que nosotros podamos saber si esas expectativas que el paciente tiene de lo que quiere conseguir pueden ser plasmadas en una cirugía con un resultado adecuado a lo que el paciente está pidiendo, ¿verdad? Yo siempre digo que muchas veces nosotros vamos teniendo éxito en la vida, vamos pasando etapas, tenemos hijos, tenemos éxito en el trabajo, tenemos todas esas cosas y de repente nos miramos en el espejo y decimos, ya tengo todo, me siento bien, estoy saludable, pero el espejo no me devuelve la imagen que yo estoy queriendo. Y es en ese momento donde uno empieza a buscar qué puede hacer para mejorar, ¿verdad? El hacer para mejorar puede ser desde dietas, actividades físicas y en algunos casos el cirujano plástico puede ser un buen aliado para que el paciente consiga aquel resultado que está queriendo, aquella pequeña cosa que le está molestando y que de repente le puede servir para seguir teniendo éxito en su actividad laboral. De repente tiene una vida con mucha relación social, por ejemplo, y entonces una vida con mucha relación social implica que te están viendo permanentemente lo que a vos no te gusta. Claro. Entonces en esos casos justifica que la persona se someta a un procedimiento. Claro.
Incluso, como decías, doctor, la imagen que uno devuelve. Se sabe que en épocas de campaña los políticos toditos entran y se sacan la bolsita de los ojos, se hacen así un cambio, pero un refresh para dar esa imagen de frescura y de que vos le vas a votar a alguien que está joven y que va a poder hacer algo, seguramente, ¿verdad, doctor? Claro, exactamente, así mismo es, porque hay muchas cosas que la computadora no puede hacer. Así. Aguante el Photoshop todavía. Bueno, vamos a un corte y volvemos ya. Bien, y ahora sí comenzamos ya a ver este tema tan interesante de las cirugías estéticas para la belleza y el rejuvenecimiento. Para cualquier tipo de cirugía, doctor, el resultado de esa cirugía siempre va a estar mejor en una persona que cuidó su cuerpo, que tiene la piel hidratada, que no sé, mil cosas que uno puede hacer antes de la cirugía, ¿verdad? O sea, como estilo de vida. Exacto. Bueno, cada uno va viendo el paso del tiempo en su cuerpo, ¿verdad? De forma diferente, y cada uno empieza a apreciar ese cambio en momentos diferentes de su vida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me suele llegar gente que me dice, fumé 20 años, fumé 25 años, hace 5 años que no fumo. Y uno puede ver de repente que la piel perdió elasticidad, sí. Está pergaminada. La pergaminada quiere decir que está seca y al mismo tiempo frágil, ¿verdad? Y como que se cae mucho. Entonces, o que tienen las marcas de los surcos, la gente que fumó mucho, por ejemplo, todos esos surcos alrededor de los labios, esas cosas de tener el cigarrillo en la boca. Bueno, entonces uno tiene que ir apreciando ese tipo de cosas. Y por supuesto, otra cosa que tenemos que ver bien con el paciente es a qué está dispuesto el paciente. Porque hay gente que viene y se siente y te dice, quiero cualquier cosa menos cirugía. Todo lo que no sea quirúrgico, haceme. Bueno, ahí vos tenés ya un rumbo, ¿verdad? Y le decís, se puede hacer esto, esto y esto, hasta cierto punto, hasta cierto resultado. Por ejemplo, a mí me dicen mucho la gente que tiene los surcos muy marcados, me dicen, ponemos un relleno, pero le pones el relleno y vos sabés que si le pones más de 2 jeringas de ácido hialurónico, o si le pones más de 10 centímetros de grasa solamente en el surco, ya va a empezar a aparecer una cara hinchada. Claro. Y entonces el resultado puede ser peor que de lo que uno está esperando. Hoy en día hay procedimientos de consultorio, por decirlo así, como hacer rellenos con grasa, rellenos con productos, que dan volumen al rostro, y entonces eso contribuye a que el paciente vea un resultado interesante sin ir a cirugía. Ahora, cuando hay mucha flacidez y esas cosas, uno ya no puede luchar con eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se sabe que los pómulos con la edad van perdiendo volumen, se van achicando. Ese hueso, al achicarse, toda la musculatura se afloja y se cae. Sí. Y muchas veces poniendo un relleno, sea de grasa, ácido hialurónico o hidroxiapatita de calcio, da volumen a esos pómulos y eso da un aspecto más interesante, ¿verdad? Sí, pero también hay que ver quién pone eso, doctor, porque de repente, con muy buena intención, a lo mejor una persona va, ve el programa y dice, bueno, sí, se mira al espejo, esto ya se está cayendo, ya, bueno, ¿qué podemos hacer? Ponerme acá algo. Y de repente te vas a, no sé, a algún lugar que es más barato, que 2 por 1, venir con tu amiga, no sé, y los resultados son feos, porque no sé si le aplican mal, le aplican mucho, después se infla, no sé qué es, pero es una cara que ustedes conocen, porque mucha gente la tiene, que en una reunión así vos ves varias personas que parecen todas parientes y son todas las personas que se pusieron
mal pusieron, que le pusieron mal o mayor cantidad, no sé, para Claro, estos rellenos. Claro, por eso es súper importante la entrevista con el paciente, ver qué es lo que quiere. Elegir un producto adecuado para relleno, ¿verdad? Hoy en día todavía yo suelo ver en consultorio las secuelas de la gente que se puso inyección de silicona, que antes se ponía como si fuese con el nombre de colágeno, Sí. te la vendían en cualquier lado y por precios irrisorios, ¿verdad? Y vos ves hoy en día, hasta hoy ves a la gente con esas secuelas porque ese producto no se puede sacar. Y además es peligroso si es silicona. Sí, la silicona puede producir problemas a largo plazo porque se va acumulando también en el riñón. O sea, a largo plazo puede producir muchos más problemas que solamente los problemas locales, ¿verdad? Puede producir problemas a nivel de la salud general. Pero en general son resultados interesantes en los primeros meses y después cuando empieza a moverse esa silicona porque no tiene, se desliza como si fuese agua que vos pones en la arena, ¿verdad? Vos derramás el agua acá y permea, se va. Entonces uno no tiene control sobre el resultado final. Y los productos que hay hoy en día sí, por lo general se quedan en la posición donde uno coloca y por supuesto tienen un costo. Los rellenos de ahora. Los rellenos de ahora, ¿verdad? El ácido hialurónico, Radier, el ANSE. Hay una serie de marcas, ¿verdad? Y de productos variables, pero cuyo fin principal es el tema del relleno. Desde el otro punto de vista, algo que se usa muchísimo para el rejuvenecimiento facial, que es el Botox, ¿verdad? La toxina botulínica. La toxina botulínica tiene sus lugares donde se pone, ¿verdad? Sí. Que es siempre el tercio superior, ¿verdad? Alrededor de la órbita y la frente. Y en muy pocas ocasiones se pone por debajo, vamos a decir, por debajo de la línea de los ojos, ¿verdad? Solamente para cierto tipo de sonrisa gingival y alguna cosa esa que es. La sonrisa gingival es aquella donde el paciente sonríe y se le ve las encías de arriba, Sí. ¿verdad? Entonces se pone un poquitito en la parte superior como para que ese labio caiga un poquitito más. Pero ya he visto gente que le colocan alrededor de la boca y con secuelas de una parálisis temporaria. Entonces uno tiene que ser prudente y el paciente también tiene que ser prudente. Todos hemos tenido complicaciones, todos hemos tenido malos resultados. Sí. No hay un médico, nosotros decimos en cirugía, solamente no tiene mal resultado aquel que no opera. Claro. ¿Verdad? Porque está el riesgo. Porque está siempre el riesgo de un mal resultado, de un resultado inesperado o un resultado que tarda más de lo habitual en conseguirse, ¿verdad? Entonces, tenemos que acompañar al paciente, tenemos que llenar sus expectativas en el buen sentido y decirle, bueno, esto es así, esto es asado. Hay productos, por ejemplo, el ácido hialurónico, que si uno tiene complicaciones puede disolverlo. Ajá. Entonces hay un producto, la hialuronidasa, que es un producto que destruye el ácido hialurónico. O de repente gente que se hace otros procedimientos y tiene cicatrices en el rostro. Entonces hay otros productos como para disolver esas cicatrices. No es para todos, no es siempre, ¿verdad? Pero tenemos cómo salir. Y no es solamente ofrecerle el producto, sino que vos tenés que tener la solución para la complicación. Para cualquier complicación. Claro. O sea, hay que prever ya. O sea, me imagino, están operando con todas las reglas y normas de seguridad, pero siempre está el que puede pasar alguna cosa. Entonces, claro, el buen profesional tiene todo a mano para solucionar ese posible inconveniente que ojalá nunca pase, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos que ser muy claros con los pacientes. Los procedimientos son siempre, yo trato de que mi procedimiento no sea de alguien que viene y me dice, le hiciste a mi amiga fulana tal cosa, ahora yo también quiero lo mismo. Normalmente eso, si uno sigue esa forma de pensar, va a terminar haciendo algo mal.
¿verdad? Sino que uno tiene que decirle, bueno, tu amiga tiene tal cosa, vos tenés tal otra. Claro, guiar un poquito. Claro, también, hay que guiarle, hay que decirle, bueno, vos estás para una lipo de papada o vos estás para un lifting ya. Y bueno, y un lifting claro, es algo quirúrgico. No pierda tiempo y qué sé con yo. relleno y con todo, Claro. porque ya es. Entonces, el médico tiene que ser un orientador. Y cuando uno ve que la expectativa del paciente supera a lo que nosotros podemos conseguir, por supuesto, es mejor evitar tocar al paciente. Yo siempre digo, a medida que nos vamos volviendo más grandes, cada vez nos encontramos con gente que viene y te dice, tenías razón. Me fui y me hice en otro lado y me pasó lo mismo, exactamente lo que vos me dijiste me iba a ocurrir. Lo que pasa, doctor, también, yo me pongo en el lugar del paciente. Para que una persona se decida a ir al médico, quiere decir al cirujano plástico, quiere decir que ya se pasó años de su día mirándose al espejo, viendo eso que no le gusta. No voy a decir defecto porque nosotros cada uno mira su rostro o su cuerpo y encontramos 1000 defectos y el cuerpo es perfecto. Entonces es cuestión de qué es lo que estamos viendo. Pero esa persona se miró al espejo, no, acá se me cae, esa soy yo, me toca hacer esto, lo otro, bla, bla. Bueno, y se va al médico y ya tiene la solución. El paciente ya viene a decirte seguramente, quiero que me rellenes o quiero que me, qué sé yo. Y cuesta seguramente decir, no, esa no es tu solución. Claro, normalmente lo bueno es que te planteen el problema. Cuando vienen y te dicen, por eso te digo, cuando vienen y te dicen, le hiciste a fulanita tal cosa, yo quiero lo mismo. Claro. Ellos están queriendo comprar la solución de su amiga y la solución de la amiga no es lo mismo. Claro. Como caso anecdótico, una vez le hice el lifting a 2 suegras, ¿verdad? Solamente que a una ya le hice su segundo lifting y tenía la misma edad. A una le hice el segundo lifting y a la otra le hice su primer lifting. Ajá. Y por supuesto, las dos tenían 65 años en ese momento. La que le hice el segundo lifting, el resultado siempre va a ser mucho mejor que la que se hace su primer lifting a los 65 años, ¿verdad? Entonces estaban así, la que se hizo por primera vez estaba un poco disconforme porque la otra estaba más joven. Claro. Y le dije yo, no se puede conseguir el mismo resultado en una, especialmente a esa edad, ¿verdad? Uno tiene que, parte de estas cosas es que uno tiene que ir contemporizando, es decir, hasta ahora me llega gente que me dice, no, cuando se me caiga todo recién voy a venir. No, cuando se te caiga todo va a ser mucho más difícil tu resultado. Claro. Entonces, lo interesante es hacer siempre, desde mi punto de vista, pequeñas cosas cada cierto tiempo, en vez de hacer una gran cirugía una vez. Después de los 65, ¿verdad? Porque ahí ya está con otros problemas, ya está más vieja, la piel ya no responde igual, ya tiene presión alta, diabetes, hipertensión. Entonces, uno tiene que ir acompañando al paciente y aconsejándole, bueno, ahora sí te puedo hacer, probablemente hay gente a la que le digo, te voy a hacer 2 o 3 años, te voy a poder hacer el relleno de ácido hialurónico que vos estás queriendo, por ejemplo. Pero probablemente más adelante vamos a tener que cambiar el procedimiento porque ya no va a sostener el ácido hialurónico lo que vos estás, lo que se te está cayendo. Bueno, por eso es importante consultar a un buen profesional, a un profesional que te va a aconsejar y no solamente decir, dale, listo, vení, vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer un corte. A la vuelta, materiales fantásticos para compartir con todos ustedes. Volvemos ya. Seguimos hablando de las cirugías estéticas para la belleza y el rejuvenecimiento con el doctor Julio Recalde. Y tenemos este material que vamos a compartir con todos ustedes.
el tratamiento quirúrgico de rejuvenecimiento frontal. Aún con la toxina botulínica, el tratamiento quirúrgico tiene su lugar y puede consistir en una cirugía vía endoscópica, con entrada desde los cabellos de la región frontal, con despegamiento y reposicionamiento de las estructuras de la frente y cejas. Otra opción más agresiva es el estiramiento frontal tradicional, que retira un área de piel que puede ser pilosa, no pilosa de la frente e inclusive un segmento con arrugas de la frente, especialmente si son muy profundas. Bueno, esa es una cirugía súper interesante o un procedimiento súper interesante. Con la venida de la toxina botulínica prácticamente cayó a un 5% el tratamiento quirúrgico de la frente, ¿verdad? Porque normalmente los pacientes están conformes solamente con hacerse la inyección y no tienen cicatrices y todo ese tipo de cosas. Ahora, hay casos en los cuales las arrugas son muy profundas o de repente la toxina ya no está consiguiendo más el efecto que uno está queriendo. O el paciente te dice, yo no quiero venir cada 6 meses a hacerme ya algo más definitivo. Bueno, en esos casos nosotros pensamos en un lifting frontal. El lifting que es un levantamiento de la frente, el lifting quiere decir levantamiento, ¿verdad? Que puede ser algo leve, que se hace por vía endoscópica. Endoscópica es a través de una cámara. Se procede a despegar toda la estructura, se suelta, vamos a decir, el músculo y se le vuelve a poner al músculo más alto, de modo que estira toda la frente. Eso se puede hacer, ¿verdad? De una forma cuando la frente no está muy caída. Ahora, si la frente está muy caída, sí, en esos casos debemos hacer ya un corte. El corte se puede hacer. Lo clásico es coronal, que es de más o menos que va de oreja a oreja y con algunas curvas, ¿verdad? Pero para que se entienda básicamente, se corta desde ahí, se despega, se estira toda la frente, se despega hasta el borde de las órbitas y se estira toda la frente y se corta la piel que sobra. Que eso normalmente, es solamente de acá para acá, sí, ¿verdad? O sea, eso no toca la parte de abajo. No, se puede hacer combinado con, ¿verdad? Es decir, eran cirugías más antiguamente se hacían esas grandes cirugías. Hoy en día prácticamente haces muy ocasionalmente, pero se corta. Otra forma de encarar eso mismo, especialmente cuando la gente tiene la frente muy amplia, es cortar justo en la línea de transición entre el pelo y la piel. Entonces se hacen un corte curvo, en medio en zigzag, de modo que se disimula mejor la cicatriz y se hace la misma cosa. Se despega el músculo, se reposiciona el músculo y se estira toda esa piel. Y la opción que a veces veo yo y suelo sugerir en ciertos hombres que tienen las arrugas muy profundas, porque hay muchos hombres que tienen muchas arrugas, pero no son más reacios a hacerse el tema del botox y irse cada cierto tiempo. Ellos quieren algo más definitivo normalmente. Entonces se toman las dos arrugas más profundas y se saca ese segmento de piel. Y de 2 arrugas se hace una, y igual se hace el mismo trabajo de despegar los músculos y estirar, ¿verdad? Los resultados son muy buenos, pero la mayoría de los varones tampoco quieren mucha cicatriz, entonces digamos que son armamentos que tenemos, son opciones que tenemos, y podemos ofrecer eso a la gran mayoría, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora queremos ver este material que habla de la cirugía de los párpados. A ver. La cirugía de corrección de párpados consiste en retirar los excesos de piel, músculos y grasa. En algunas ocasiones se realiza un tensado del párpado inferior y en otras un levantamiento de la frente como parte del tratamiento. Se puede realizar bajo anestesia local y sedación. Demora aproximadamente 1 hora.
Los puntos se retiran en 6 a 8 días y puede haber moretones en grado variable. El cuidado posoperatorio consiste en descansar con la cabeza alta, aplicar compresas bien frías y el uso ocasional de gotas oculares. El edema desaparece en un 80% en el primer mes y el resultado final puede demorar hasta 6 meses. Sí, la blefaroplastia o cirugía de los párpados es una de las cirugías faciales más populares, tanto en hombres como en mujeres. Porque todo el mundo se queja del aspecto cansado, ¿verdad? Especialmente a partir de los 40 años, las bolsas que cuelgan en los párpados inferiores o el exceso de piel en el párpado superior que hace que el paciente tenga que hacer mucha fuerza para mantener los ojos abiertos. Entonces, en esos casos se realiza la cirugía de párpados, se saca un segmento de piel de arriba, un segmento de piel de abajo. En el párpado inferior hay muchas formas de tratar. A veces solamente cuelga la piel y a veces hay piel y grasa, que la grasa se puede sacar o se puede reposicionar. Muchas veces nosotros hacemos un pequeño colgajo con la grasa cuando el surco del borde de la órbita está muy marcado. Entonces parte de esa grasa le ponemos sobre ese surco y entonces actúa de relleno. No es para todos, pero claro, es una de las opciones. Y otras veces cuando hay grasa y no hay mucho exceso de piel en el párpado inferior, se hace lo que se llama transconjuntival, que es se separa el párpado del ojo, se hace el corte por dentro y solamente se saca la grasa. Entonces esas son opciones que nosotros tenemos a la hora de tratar los párpados. Los resultados son normalmente muy buenos, los pacientes suelen estar muy satisfechos y alguna vez necesitas una segunda cirugía, ¿verdad? Dependiendo de cuándo te hiciste. Dependiendo de cuándo te hiciste y dependiendo de la forma de envejecer de cada persona, ¿verdad? Especialmente la gente que en el envejecimiento va adelgazando. Es que hay cierto tipo de gente que a medida que va envejeciendo se va achicando, parece, y su piel se va sobrando, entonces puede que necesite una segunda cirugía. Rara vez, yo no he visto ni he hecho una tercera cirugía de párpado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora vemos este otro material, porque siempre hablamos de la cara, y el cuello. El cuello envejece también y nos olvidamos muchas veces nosotras las mujeres, bueno, y los varones también que usan cremas, cuando nos ponemos la cremita, todo genial, todo hasta acá. Y después el cuello, el escote envejecen. ¿Y qué se puede hacer? Vamos a ver. Rejuvenecimiento de la zona del cuello. El cuello puede ser rejuvenecido con lipoaspiración de papada, plicatura, retensado de los músculos del cuello y eliminación de excesos de piel. A veces se asocia también un aumento de volumen a nivel maxilar con grasa o implantes faciales, aunque los cambios producidos pueden ser tan radicales que no suelen ser aceptados por el paciente. Eso está muy interesante. Normalmente la mayoría de los pacientes que buscan la zona del cuello para rejuvenecer es por exceso de piel y grasa. Es decir, hacer una lipo de papada es lo principal que estamos haciendo. El uso del láser o de otros procedimientos, de otra aparatología, vamos a decir así, facilita el tensado de la piel. Entonces puede ser que consigamos hacer un buen rejuvenecimiento de cuello solamente haciendo lipoaspiración y pasar una máquina, ¿verdad? Ahora bien, cuando ya hay un cuello de pavo, hay un exceso de piel importante, eso es extremadamente difícil de conseguir tensar sin cortar algo, ¿verdad? Entonces en esos casos vamos a lo que es el lifting de cuello, que casi siempre se asocia a un lifting de cara, ¿verdad? En el lifting de cuello lo que hacemos es
le damos tensión nuevamente a los músculos, que están pegados aquí a la mandíbula. A medida que la mandíbula se va achicando, van colgando. Entonces, le damos una nueva tensión a ese músculo, le volvemos a colocar en su posición y hacemos que el cuello se vuelva a marcar, ¿verdad? ¿Y la cicatriz dónde, doctor? Las cicatrices normalmente las dejamos alrededor de la oreja. Ah, ¿del cuello también? Sí. Para explicar fácil, ¿verdad? Sí. Las cicatrices por delante de la oreja son para el rostro y las cicatrices por detrás de la oreja son para el cuello. Ah, perfecto. Y a veces, en alguna ocasión, hacemos algún pequeño corte, especialmente cuando hay demasiado exceso de piel. Hacemos algún exceso, un cortecito para sacar un poco de piel y poder trabajar en el cuello debajo del mentón. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, es lo que nos avisa la musiquita, pero tenemos mucho todavía de qué hablar aquí en el programa de hoy. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y también flebología. Estamos hablando de las cirugías estéticas para la belleza y el rejuvenecimiento. Y vemos este otro material que nos habla de los cambios que pueden producirse con la cirugía estética nasal. A ver. Los cambios que pueden producirse con la cirugía estética nasal. Puede cambiar el tamaño de la nariz en relación con las demás estructuras faciales, el ancho de la nariz a la altura del tabique nasal, el perfil de la nariz cuando tiene jivas o depresiones a la altura del tabique nasal, la punta de la nariz que es demasiado grande o bulbosa, está caída o es muy respingada, las fosas nasales grandes, anchas o respingadas, asimetría y desviación nasal. Bueno, la cirugía nasal, siempre digo, es una de las cirugías más difíciles que hay en la cirugía plástica porque tiene el inconveniente de la previsibilidad. Es muy difícil hasta hoy en día predecir cómo va a ser tu resultado a largo plazo. Pero es una cirugía que está en constante estudio, estamos siempre buscando los últimos avances que más que tecnológicos son anatómicos, ¿verdad? Son los estudios que hacen los maestros de la cirugía nasal que van descubriendo nuevas cosas y nuevas formas de modelar y de conseguir un buen resultado. Doctor, ¿la nariz es cierto que sigue creciendo? ¿O que crece más cuando uno es más viejo? Yo diría que no es que crece, pero hay circunstancias, ¿verdad? Lo que puede ocurrir y lo que más se ve en una persona adulta mayor, ¿verdad? Es que la nariz va cayendo, especialmente la gente que tiene muchos problemas de flacidez. Uno de los ligamentos que se va volviendo flácido es el ligamento que une los cartílagos que están en la punta con el cartílago del tabique. Entonces, eso se afloja y la nariz empieza como que a caer, ¿verdad? Entonces, muchas veces a mí me piden simplemente eso, volver a levantar esa punta, ¿verdad? Hay otras cosas como, por ejemplo, la gente que tiene piel rosácea, un tipo específico de piel, ¿verdad? Que es una piel que con el tiempo va creciendo porque tiene una inflamación, un proceso inflamatorio crónico, y la tendencia de esa piel es a ir engrosándose. Entonces tenemos casos de pieles más gruesas y la nariz parece que crece por eso, ¿verdad? Y si se junta a la flacidez de los tejidos elásticos, entonces uno tiene una nariz grande y caída. Pero por lo general
La cirugía, en el caso de un rejuvenecimiento donde el paciente quiere un cambio leve, es levantar la punta y de repente afinar un poco los cartílagos del ala nasal como para que esta punta se vaya afinando un poco. Y se consigue un buen resultado. Pero también vamos a lo actual. La nariz es un órgano tridimensional, tiene largo, ancho y profundo, y siempre que uno toca una dimensión, cambian las 3 dimensiones. Entonces, casi siempre, yo creo que habré hecho 2 o 3 cirugías en las cuales solamente toqué una cosa. Casi siempre terminamos tocando toda la nariz, aunque el motivo de consulta al paciente sea un lugar específico. Claro, para que quede bien. Para que quede bien, exactamente. Sí, y también el tema de las narices, yo no sé, doctor, pero la gente se va y dice, quiero esta nariz, porque no todas las narices quedan bien en diferentes rostros, ¿verdad? Exactamente. Normalmente esa es un pedido de la gente muy joven. Ajá. Que vive muy pendiente de redes sociales, que vive muy en ese mundo de magia de la computadora, sí, ¿verdad? Donde vienen y te dicen, quiero la nariz de X personaje, sí, que sale en la novela tal, y yo me quedo así, no sé ni... Muéstrame pero la foto. Le pido que me muestren, claro, la foto, y le digo, bueno, la forma más fácil de explicarle es mostrándole las diferencias entre el rostro de uno y el rostro del otro, ¿verdad? Porque lo que te vienen a pedir normalmente es algo que no va con el rostro de la, claro, gente. Entonces, suele ser relativamente fácil deshacerse de ese requerimiento. Lo que sí vos le podés decir, bueno, tu nariz se puede hacer esto, esto y esto. Claro. Pero no se va a conseguir ese resultado que vos estás pretendiendo de esa foto. Claro. Doctor, ¿usted sabe lo de Anita, la cantante, la tan famosa Anita, su paso por la cirugía? Ella misma cuenta que sacaba fotos y le hacía retoques con Photoshop, porque hay miles de cosas que te ponen el ojo más grande, más chico, te sacan las arrugas, bueno, ya tenés tu cirugía ahí. Y que entonces le conoció a un muchacho y él le dice, pero vos no sos la de la foto. Le dijo, y eso, ella después se fue, ella misma cuenta, se fue al médico y le mostró su foto photoshopeada, como ella se arreglaba un poquitito, ¿verdad? Y le dijo, bueno, así quiero ser. Y así le hizo. Pero era porque era su rostro y que, no sé, el labio un poco más grande, el qué sé yo, lo que habrá sido. Pero para que vean nada más, Anita, la cantante, ¿verdad? La famosa, la qué sé yo. Bueno, todos somos iguales cuando nos miramos al espejo y buscamos que no nos gusta. Claro. Bueno, que tampoco hay que hacer eso, ¿verdad? O sea, hay que... a mí me gusta hablar con el doctor porque él es cirujano plástico, pero tiene una manera de expresarse y sus pensamientos son de que no todo el mundo necesita cirugía plástica y no tampoco se le puede hacer a todo el mundo, ¿verdad? Claro, doctor? Claro. Y normalmente lo bueno es mirarse a uno mismo, porque después de todo el resultado es para uno mismo, y entonces siempre se trata de hacer, los que trabajan en auto, eso te dicen customizado, hacer algo de acuerdo al paciente. Claro. ¿Verdad? No debajo, no la cara de este, de aquel o de lo otro, ¿verdad? Cada uno es perfecto en sí mismo. Entonces, lo que tenemos que buscar es que tus facciones sean más agradables a tu propia vista, porque si vos no te gustás, claro, no sirve ningún procedimiento que hagamos. Así mismo. Bueno, vemos este otro material que habla, ya cambiamos, salimos del rostro, vamos a los senos, la opción de colocación de los implantes mamarios. A ver. Las opciones de colocación de los implantes mamarios se pueden colocar de forma habitual por vía transareolar, submamaria o axilar. En raras ocasiones se utilizan otras vías, como ser cicatrices en las reconstrucciones o por vía umbilical. La cirugía demora habitualmente entre 1 a 2 horas y se puede realizar bajo anestesia general, anestesia regional o anestesia local y sedación. El periodo de internación varía de 12 a 24 horas
y se retoman las actividades cotidianas de forma leve. Bueno, siempre hablando de las mamas desde el punto de vista del rejuvenecimiento, ¿verdad? La paciente que nos busca por un rejuvenecimiento mamario es aquella paciente que ya ha tenido hijos, ha tenido subidas y bajadas de peso, ya ha dado de mamar. Entonces no es la mama que viene al consultorio, no es la mama virginal que solamente es chiquitita ni nada, sino que ya cayó un poco, le sobra un poco de piel. Cumplió su función. Cumplió su de función. Mamar, de un montón de Entonces, cosas. normalmente, nuevamente tenemos que ponernos a mirar al paciente. Si la mama está muy caída, la opción es hacerle una cirugía de levantamiento. Casi siempre en nuestros medios la paciente que viene a buscar una cirugía de levantamiento busca un aumento también. Esa es más o menos la preferencia nacional. Entonces, tenemos que diseñar la cirugía para que se levante la mama y también pueda aumentarse. Muchas veces la cirugía no es tanto de sacar tejido para levantar la mama, sino que más o menos de darle nueva forma. Y las cicatrices varían de acuerdo a la cantidad de piel que sobre, ¿verdad? Algunas pacientes tienen la suerte de que a pesar de que dieron de mamar y esas cosas, la mama solamente se marchita, ¿verdad? Esa es una forma muy, me parece, pero es muy marchita, gráfica decir, claro. se marchita, se queda en su posición, mustia, sí. pero se queda así, mustia. Entonces, en ese caso, un implante puede ser la solución. Sin necesidad de sacar piel. Sin necesidad de sacar piel. Yo de preferencia normalmente coloco los implantes por vía submamaria, de modo que no toco la sensibilidad de la aureola, no toco nada de eso. Y coloco los implantes en posición submuscular porque de esa forma la piel no es la que tiene que sostener a la mama. Claro. Cuando se colocan los implantes subglandulares, muchas veces es la piel la que lleva el peso de la mama y entonces tiene una tendencia a ir cayendo con el tiempo. Bueno, y ahora pasamos de las mamas al abdomen. A ver este material. ¿Cómo se realiza la cirugía estética de abdomen? Se realiza bajo anestesia regional o general, además de un refuerzo anestésico local. Muchas veces se combina con procedimientos como lipoaspiración en otras regiones del cuerpo, por lo que normalmente se realizan primero esos procedimientos y se finaliza con la cirugía abdominal. La forma y extensión de las cicatrices varía de acuerdo a la cantidad de piel retirada, aunque básicamente una cicatriz se encuentra alrededor del ombligo y otra en la parte inferior del abdomen. La cirugía del abdomen es una de las cirugías más realizadas también. Generalmente son mujeres que dieron a luz, que ya tuvieron hijos, que subieron y bajaron de peso varias veces. Por lo general, ese tipo de abdomen tiene un exceso de piel en la parte inferior, es decir, entre el ombligo y el pubis. Hay un exceso de piel importante, con mucha flacidez, entonces la cirugía consiste en sacar esa parte y aprovechamos para hacer una lipoaspiración de la parte superior. Hacemos una reparación de los músculos de los rectos abdominales que con los embarazos se suelen ir separando. Entonces hacemos todo eso en una sola intervención. También hacemos lipoaspiración de la parte del monte de Venus porque ya hemos visto pacientes que vienen con el abdomen muy plano después de una cirugía de esa y vienen con el pubis muy porque protruyente. También se engorda ahí, doctor. Se engorda también ahí. Es una de los lugares donde se acumula grasa, especialmente durante los embarazos. Entonces, uno retira esa grasa, se queda un abdomen más plano, más uniforme y la paciente disfruta más, ¿verdad? Claro. Las pérdidas de sensibilidad, eso son temporarias,
los resultados son interesantes para la paciente, especialmente en el vestir. Eso es súper importante de aclarar, ¿verdad? Porque la paciente quiere ponerse bikini, claro, ¿verdad? Entonces es cuestión de ir hablando, se hace una cicatriz baja, como para que pueda usar un bikini bajo, o en las americanas, por ejemplo, usan mucho los bikinis en forma de V, sí. Y entonces se diseñan las cicatrices de acuerdo a las características del bañador, ¿verdad? Perfecto. Bueno, doctor, tenemos que hacer otro cortecito y a la vuelta seguimos hablando de esto. Tenemos algunas preguntitas, ya volvemos. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa, pero tenemos unos minutitos para esas preguntas que vos enviaste para nuestro invitado. Vamos con esta primera consulta. ¿El implante mamario puede afectar el resultado de una mamografía? Sí, muy interesante pregunta. Realmente sí. Los implantes mamarios son objetos densos a la mamografía, entonces normalmente todo lo que esté detrás del implante no se va a ver. Por eso, una de las cosas que tiene que hacer el paciente cuando va a hacerse una mamografía es avisar al médico que tiene implantes. Y otra cosa en la cual contribuimos nosotros es que a partir de los 40 años de preferencia, y como te dije antes, yo de preferencia luego me gusta hacer los implantes submusculares, de modo que siempre cuando hay una mamografía, el músculo está separando al implante del tejido mamario. Entonces hay un punto de separación y eso ayuda muchísimo al especialista, al radiólogo, a poder distinguir mejor la mama y la presencia o no de tejido tumoral. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver, por favor. ¿Se tiene dificultad para respirar durante la recuperación de la rinoplastia? Sí, normalmente, como hemos hablado hoy, ¿verdad? La nariz es un órgano tridimensional y tiene una estructura externa, un área externa y un área interna. Nosotros por fuera solemos controlar la inflamación colocando un yeso o una férula. Sin embargo, por dentro no solemos colocar nada, ¿verdad? A no ser que inclusive trabajando con otorrino, ¿verdad? Si el otorrino tiene que hacer una cirugía funcional al mismo tiempo, muchas veces no colocamos ninguna cosa por dentro. Entonces es normal que la parte de adentro se hinche. El paciente te dice a las 4 o 5 horas de terminar la cirugía, te dice respiro bien, y al día siguiente se preocupa porque no puede respirar. Entonces es importante que el paciente sepa que no va a respirar y que después de la segunda o tercera semana recién va a empezar a desinflamarse ese tejido. Claro, que le va a costar respirar. Claro, y ahí recién va a empezar a respirar normalmente. Perfecto. Bueno, vamos con esta última preguntita. A ver. ¿Bajar de peso afecta al relleno de grasa realizado con lipoescultura? Qué interesantísimo esto. Sí, afecta porque la grasa es un tejido vital, viable, ¿verdad? Que tiene una función biológica, que es juntar grasa, ¿verdad? Entonces son células que juntan grasa. Cuando nosotros hacemos una transposición de grasa de un área a otra, llevamos la grasa que se quedó ahí cuando el paciente bajó de peso. Es decir, es la mejor grasa que tiene en ese momento. Colocamos en otro lugar y la grasa vuelve a tener su actividad biológica. Sí. Entonces, si uno aumenta de peso, esa grasa puede juntar nuevamente grasa. Y si uno pierde peso, esa grasa vuelve a perder. Entonces, sigue la actividad biológica del paciente. Por eso cuando te dicen, me operé y después bajé de peso y se me fue toda mi cola,
es cierto, es normal. Y cuando el paciente también pierde la compostura y sube 8 o 10 kilos, la cola también sube. Claro, claro. Perfecto. ¿Tenemos tiempo para esta última pregunta? ¿Sí? Bueno, vamos por favor. ¿Se pueden realizar varios procedimientos faciales a la vez, doctor? Sí, se puede realizar. Podemos hacer párpados, lifting, lipo de papada. Eso normalmente suele ser lo que se hace junto. A veces hacemos párpado y nariz. Y siempre de acuerdo a las condiciones del paciente podemos ir combinando más de una cosa a la vez. Perfecto. Bueno, doctor, ya hicimos toda la cirugía, se nos acabó el programa. Le esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, por la invitación y atento para la próxima. Gracias. Y nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.